Cuarto. Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de estudio de la palabra de Dios. Para mí es un privilegio llegar hasta donde tú estás en este momento. Para mí es un privilegio llegar hasta donde tú estás en el momento en que estás viendo el video. En el momento en que estás viendo el video es un privilegio llegar hasta donde tú estás. Ojalá que podamos estudiar la palabra juntos, hermanos. Que no sea yo el que enseñe, sino que yo te doy un título, como por ejemplo el de hoy se llama Las riquezas de su gracia. ¿Oído cómo se llama el título? Las riquezas de su gracia. Mi amado, tiene que haber en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, un anhelo y un deseo todos los días de esa gracia maravillosa de Dios. De esa gracia maravillosa de Dios. Dice el apóstol, nuestro apóstol Pablo, dice en Romanos 5:2, dice que tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Oído, tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, tiene que haber un deseo, mi amado, porque es por gracia. Es por gracia y no es por obras. Es única y exclusivamente por gracia. Y la gracia, mi amado, como lo vamos a ver en esta noche, en esta hora en que tú estás viendo el video, la gracia es una riqueza. Las riquezas de su gracia. Es una riqueza. Es algo, mi amado, que Dios nos dio a nosotros. Dice el libro de 2 Timoteo, capítulo 1, el versículo 9, dice, y la gracia que nos dio en Cristo antes del principio de los siglos. La gracia que nos dio en Cristo antes del principio de los siglos, dice 2 Timoteo 1:9. El Nuevo Testamento, mi amado, más las cartas del apóstol Pablo, por supuesto, porque el apóstol Pablo es nuestro apóstol, predicador y maestro. A él le dieron el legislar esta gracia, predicarla en sus días de su carne, de ministerio, y escribirlas 14 cartas. Escribir las 14 cartas de Romanos a Hebreos escribió el apóstol Pablo. De Romanos a Hebreos. Entonces, allí encontramos nosotros esta riqueza. Esta riqueza, esto es una veta de oro, mi amado. Una veta de oro es esta gracia, es una veta. Las riquezas de su gracia. Vamos a comenzar con Efesios. Vamos a estar viendo algunos versículos del libro de Efesios y ahí nos vamos a estar moviendo. Dice Efesios capítulo 3, el versículo, vamos a comenzar en el versículo 16. Ojalá que tú puedas anotar, mi amiga y mi amigo, los versículos que vamos citando y luego, mira, les das una repasadita. Los repasas y Dios te va a ampliar más. Dios te va a dar más, porque Dios es un Dios de una fuente inagotable. Una fuente inagotable. Mira, comienza uno a leer la palabra de Dios. Y comienzo uno en el capítulo 1, qué sé yo, de cualquier libro. Por ejemplo, Gálatas, por decirte algo. Hoy comencé en el libro de Gálatas capítulo 1 en la mañana. Y mira, llegué hasta como al capítulo 6. El capítulo 1, versículo 6. ¿Por qué? Porque comienza uno a ver tantas cosas en la palabra del Señor. Y así es el Espíritu. Así es el Espíritu para crecer, como lo vamos a ver en este momento del estudio. Veamos qué dice Efesios 3:16. Efesios 3:16. Vamos a ver qué nos dice. Porque esta palabra, mi amado, las riquezas de su gracia,
Es algo maravilloso que Dios nos ha dado a todos y a cada uno de los que Él ha llamado. De los que Él ha llamado. Entonces dice el 16, para que os dé. Aquí el apóstol, nuestro apóstol está desde el versículo 14, viene hablando de una oración. Dice, por ejemplo, el versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 14. Y el versículo 16, en la misma oración que el apóstol está haciendo, dice que él ora al Padre para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Oído, mi amado, cuando hablamos de las riquezas de su gloria, estamos hablando de gracia. Hermano, el Evangelio, todo el Evangelio, las 14 cartas que Pablo escribió y que el Señor se les reveló, es gracia. Todo es pura gracia, mi amado, pura gracia. Si tú coges una concordancia y buscas la palabra gracia, mira, te va a dar un montón de versículos de gracia. Dice allá en el libro de Hechos, capítulo 20, dice, y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. Mira, mi amado, la gracia es un poder de Dios que nos hace a nosotros crecer y crecer. Mira como dice el 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por su espíritu. Y ahí sigue, mi amado, la oración allí sigue. Pero el 16 es muy importante, para que os dé. El apóstol Pablo está orándole al Padre, porque dobla las rodillas ante el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 14, y la petición de nuestro apóstol es para que el Padre nos dé conforme a las riquezas de su gloria. Oído, conforme a las riquezas. Esta palabra riquezas, mi amado, es el tema de esta noche. Las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. Tú en esta noche me puedes decir que hay muchas riquezas. Está bien. Pero para participar de todas las riquezas de la gloria de Dios, primero tenemos que venir a su gracia, traídos por el mismo Dios. Traídos por el mismo Dios. Dice Efesios 2:8, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Una vez, mi amado, en esa posición, por gracia sois salvos. Una vez en esa posición, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Mi amado, de allí en adelante, nosotros los creyentes, nosotros los que hemos sido llamados por Dios, los que Dios está llamando ahorita y los que Dios va a llamar de aquí en adelante, reposamos en esta gracia maravillosa de la salvación. Y una vez estando en esta gracia maravillosa de la salvación, entonces vienen las riquezas. Vienen las riquezas, como dice el versículo 16, conforme a las riquezas de su gloria. Mi amado, Dios es un Dios rico. Yo sé que tú no necesitas saber eso, porque eso lo sabe todo el mundo. Dios es un Dios rico. Y Dios nos ha enriquecido en todas las cosas. Ahorita vamos a ver ese versículo. En todas las cosas hemos sido enriquecidos. En todas las cosas. ¿Por qué hemos sido enriquecidos en todas las cosas? Porque pertenecemos a un Dios rico. Pertenecemos a un Dios rico. A un Dios rico. Ahorita te voy a leer lo que dice el hebreo de la riqueza. De lo que dice el hebreo de la riqueza. Dios es un Dios rico. Mira, dice Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, oído, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales
en Cristo. Dios es rico, mi amado. Dios es rico. Y las riquezas de Dios, mi amado, Dios las tiene para ti, mi amiga y mi amigo, mi hermano y mi hermana. Las riquezas de Dios son para nosotros, porque a Dios le ha placido. A Dios le ha placido enriquecernos en Cristo. Enriquecernos en Cristo. Ahorita vamos a ver un versículo muy importante para nosotros, que dice 2 Corintios 8:9, que Él siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué Él se hizo pobre? Dice el texto, ahorita lo leemos, para que nosotros en la pobreza de Él fuésemos enriquecidos. Mi amado, nosotros fuimos enriquecidos con toda la riqueza espiritual, con toda la bendición espiritual, una vez que fuimos salvados. Una vez que fuimos salvados. Nosotros fuimos salvados en la cruz del Calvario hace 2000 años. Pero dice nuestro apóstol en Efesios capítulo 2 que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Estábamos muertos. Dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero le plació a Dios por su pura gracia, mi amado. Por su pura gracia, porque Dios es un Dios de gracia. Es Dios de toda gracia. Y la gracia de Dios es una riqueza. La gracia de Dios es una riqueza, mi amado. Es una veta de oro, para que tú me entiendas, que Dios la ha querido compartir con todos sus hijas y sus hijos, para gloria de Él. Para gloria de Él. Hoy, mi amado, en esta hora que nosotros estamos viviendo, en este momento, en este mes de febrero, por decirte algo, del 2026, hay muchas personas que no están interesadas en la gracia. No quieren nada con la gracia. A ellos les gusta más la penitencia. A ellos les gusta más las obras. A ellos les gusta más la liturgia. A ellos les gusta más la religiosidad. Mira, y todas esas cosas, mi amado, Dios no quiere nada con ellas. Dios no quiere nada con ellas. Al punto, mi amado, que dice Gálatas 3:10, que los que dependen de las obras para justificarse están bajo la maldición de Dios. Están bajo la maldición de Dios los que dependen de las obras para justificarse. No es por obras, dice un montón de versículos, no es por obras. En esta noche estamos hablando de las riquezas de Dios y estamos hablando de su gracia, de su gracia. Dice para que os dé, conforme a las riquezas de su. Las riquezas son de Dios. Las riquezas son de Dios. Y a Dios le ha placido que a nosotros, por la fe en su Hijo, al adoptarnos como hijos suyos también, nos haga parte de esta riqueza. Nos haga parte de esta riqueza. Con este respecto vamos a leer dos pasajes de la palabra de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver qué dice 1 Corintios capítulo 1, el versículo 5. Este pasaje es muy importante porque nos habla de que Dios nos ha enriquecido. Nos ha enriquecido. Mire lo que dice el versículo 5. Tú puedes leerte después todo el libro de Corintios. 1 Corintios capítulo 1 versículo 5. Porque en todas las cosas. Oído, mi amado, qué importante que es esto. ¿En cuántas cosas? En todas. En todas. Nosotros no tenemos que vivir como pobres. Estoy hablando espiritualmente. Mi amiga y mi amigo. Estoy hablando espiritualmente. Estoy hablando espiritualmente. Yo sé que hay muchas personas como yo que dependemos de un salario, que hay veces el salario no alcanza, hay veces que el salario llega hasta faltando 3 días antes de la quincena. Todo eso es material. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando espiritualmente. Pero aún así, nosotros los hijos de Dios, a pesar de todas esas vicisitudes, nos gloriamos en Cristo.
Nos gloriamos en Cristo. ¿Por qué nos gloriamos en Cristo? Porque dice 1 Corintios 1:5, porque en todas las cosas fuisteis. En todas las cosas, mi amado, no hay ninguna cosa en la que no hayamos sido enriquecidos. Hemos sido enriquecidos nosotros, a los que Dios ha llamado, a los que Dios ha escogido y a los que Dios está llamando hoy y a los que Dios va a llamar a partir de mañana. ¿Ah? Dios a los que está llamando, a los que ha llamado, etcétera, dice que en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en toda palabra y en toda ciencia. En toda palabra y en toda ciencia fuimos enriquecidos, mi amado. Ya eso es un hecho. Eso es un hecho. Nuestro apóstol oró en Efesios capítulo 3, versículo 14, dobló las rodillas, hizo una oración para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos dé, y ya Dios nos ha dado, ya Dios repartió. Lo que pasa es que día con día, semana tras semana, mes tras mes, etcétera, vamos creciendo y vamos viendo las abundantes riquezas de la gracia que Dios nos ha dado. Las abundantes riquezas de la gracia que Dios nos ha dado en todas las cosas. En todas las cosas. Dice, porque en todas las cosas fuisteis. Nota, mi amado, que esta palabra fuisteis es pasado. Ya Dios lo hizo. Es de nosotros. La riqueza es de nosotros. Es mía. Yo tengo que echar mano de ella. Esta riqueza, mi amado, es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, que es lo que estamos hablando en esta noche. En esta noche estamos hablando las riquezas de su gracia, por pura gracia, mi amado. ¿Qué Dios más bueno tenemos nosotros? ¿Qué Padre Celestial más bueno tenemos nosotros? Que es nada más de decirle, Padre, gracias porque tú me has enriquecido en todas las cosas. En todas las cosas soy rico. En todas las cosas soy rico. Ahora, ¿cómo hizo Dios para enriquecernos a nosotros? ¿Cómo hizo Dios? Mira, mi amado, el apóstol Pablo hizo una oración, pero realmente Cristo hizo un sacrificio. Cristo hizo un sacrificio, hermanos. Este enriquecimiento que Dios nos ha dado a ti y a mí, mi amiga y mi amigo, este enriquecimiento que Dios nos ha dado, mis amados hermanos, a nosotros, Cristo pagó un alto precio por él. Cristo pagó un alto precio por él, y lo dice 2 Corintios capítulo 8, el versículo 9. Ojalá que también lo puedas anotar. Dice el versículo capítulo 8, el versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre. Oído, mi amado, por amor a nosotros, Jesucristo se hizo pobre. ¿Te das cuenta, mi amado? Nosotros no fuimos enriquecidos porque Dios estiró el dedo y dijo, sea rico. No, hermanos, esta riqueza con la que hemos sido enriquecidos nosotros, esta riqueza de su gracia con la cual hemos sido enriquecidos nosotros, le costó un alto precio a nuestro Señor Jesucristo. Dios es todopoderoso. Dios podía estirar el dedito y decir, sean ricos. Dios no podía, si Él quisiera estirar los deditos, con solamente que Él dijera la palabra, sean ricos, hubiéramos sido ricos. Cualquiera que fuera la situación en Dios. Como Dios quisiera, si dijera o señalara con el dedito. Pero no fue así. No fue así. Dice la palabra del Señor en el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 2 Corintios 8:9, que por amor a nosotros se hizo pobre. Esto tuvo, mi amado, esto nos muestra que hubo un grado, mi amado, de hacer.
Hubo un compromiso de parte de Dios. Dice Dios, bueno, yo puedo decir que sean ricos, pero no voy a decir que sean ricos. A mí me va a costar la riqueza de ellos. Oído, mi amado, a Cristo le costó nuestra riqueza. Cristo se hizo pobre. Se hizo pobre. Siendo rico, se hizo pobre. Mira, y termina diciendo el texto por medio, dice el texto 9, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mi amado, esto es una posición que tenemos todos nosotros los hijos de Dios. Los creyentes en Cristo somos hijos de Dios por la fe. Dice Gálatas que por la fe en Cristo somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también somos herederos de Dios. Somos herederos de Dios. Y dice Romanos que somos coherederos juntamente con Cristo. Mira, mi amado, todo lo que somos por el hecho de pertenecer a Cristo. Gracias a Dios, porque fue Dios quien nos trajo a Cristo. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13, que Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz, al reino de su amado Hijo. Todo esto es una acción de Dios. Esto no es algo que yo me haya ganado, que yo me pueda ganar. Esto no es una posición que yo la tengo por un esfuerzo. No, otro lo hizo por mí. Otro lo hizo por mí, aunque a mucha gente esto no le guste. Aunque a mucha gente esto no le guste, que otro lo hiciera por mí. Ellos quieren hacerlo ellos. Ellos quieren pagar el precio ellos. Ellos quieren hacer lo que sea para que Dios los bendiga. Pero mira, mi amado, ya Dios nos bendijo. Dios ya nos bendijo. Y con toda bendición espiritual. Y nos enriqueció con toda riqueza. Porque Él, siendo rico, se hizo pobre. Se hizo pobre. Y si tú quieres saber si Él en realidad se hizo pobre, tienes que leerte Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Allí te da la vida del Señor Jesucristo en los días de su humanidad. Esos 4 sinópticos hablan de la vida del Señor. Cómo fue Él en los días de su humanidad, en los días de su carne. Cómo fue Él. Allí habla la historia del Señor Jesús. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues el Señor se hizo pobre, nació en un pesebre. Pudo haber nacido en el mejor palacio que hubiese habido hace 2000 años, pero no, nació en un pesebre. Todos conocemos esa historia. Se hizo pobre. Desde que nació pobre. Nació pobre. Pero claro, esto también tiene un trasfondo, mi amado, porque por ahí llegaron unos reyes magos, dice Mateo, y le dejaron oro, y le dejaron incienso, y le dejaron mirra. Por lo menos le dejaron para viajar a Egipto con María y José, porque tuvo que ir a Egipto un tiempo, no sabemos cuánto, y después Dios lo volvió a llamar de Egipto llamé a mi hijo, etcétera, etcétera. Ok, pero tú has sido enriquecido, mi amiga y mi amigo. Lo que yo quiero que tú te des cuenta en esta noche es que tú eres rico, que tú eres rica, porque a Dios le ha placido enriquecerte. Él pagó el precio de la pobreza para que tú fueras rico en esta noche, y rico en gracia. Y rico en gracia. Hay una palabra, mi amado, aquí en el libro en el diccionario. En el diccionario hebreo, hay una palabra que es esta que estamos hablando, riqueza. Riqueza. Fuimos ricos. Vamos a ver qué quiere decir esta palabra riqueza. La palabra riqueza quiere decir también paz. Quiere decir paz. Mi amado, todo esto que yo te voy a leer, mira, lo dice allí el diccionario Strong, lo dice. En el diccionario Strong, solo abrí el diccionario Strong, busqué la palabra riqueza y me dio todos estos títulos que yo te voy a decir. La palabra riqueza, mi amado, es paz. Es paz. Oído lo que conlleva a ser ricos en esta gracia maravillosa que Dios nos ha dado.
en esta gracia maravillosa que Dios nos ha dado. Riqueza es paz, riqueza es bienestar. Mi amado, te estoy hablando de la gracia. Si no estamos en la gracia, no tenemos, mi amado, no tenemos esta posición. Difícilmente tenemos esta posición. Y como no tenemos esta posición, entonces tenemos que estar buscando esta posición. Tenemos que estar buscando, como decíamos nosotros antes, en otro tiempo, teníamos que estar pagando el precio. Hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Y el precio es que hay que hacer esto y esto. Mi amado, dice lo que estamos leyendo en esta hora del estudio, que Él se hizo pobre. Él se hizo pobre. Dice que Dios nos enriqueció. Dios nos enriqueció. Es una iniciativa de Él, de Dios, de nuestro Padre. A Dios le ha placido enriquecernos, hermanos. Y por la fe, porque somos personas, hombres y mujeres de fe que creemos lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que Dios nos enriqueció en todo, mi amado, hay que darle gloria y alabanza. Y todos los días, Padre, gracias porque tú me enriqueciste en todo. En todo. Hay allí en segunda de Corintios capítulo 4, Pablo habla de adversidades de las que él está pasando. Y en una de ellas dice Pablo, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Dice, como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Qué buena esa palabra, mi amado. 2 Corintios 4, tú la puedes leer ahí del versículo 8 en adelante. Como no teniendo nada, pero enriqueciendo a muchos. Mira, y hoy nos está enriqueciendo este evangelio maravilloso que Dios le reveló al apóstol Pablo. Entonces esta palabra riqueza, mi amado, es paz, es bienestar. Bienestar, esto es en el hebreo, bienestar, salud, oído mi amado, lo que es esta gloriosa riqueza de su gracia es salud. La gracia trae salud. ¿Por qué la gracia trae salud? Porque trae paz. Porque trae paz, dice Hebreos capítulo 2, versículo 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Oído mi amado, librar a los que por toda la vida estaban sujetos a servidumbre, eran esclavos de rudimentos, de sacramentos, de religiosidades. Religiosidad va, religiosidad viene. Ellos eran esclavos de esas religiosidades. Pero Cristo vino y dice que Cristo destruyó al pecado en la cruz y nos dio libertad. Aniquiló al que tenía el imperio de la muerte, al pecado, al opositor a Dios, el pecado, el diablo. Entonces dice, y librar. Fuimos libres, nos libró. Librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mi amado, cuando nosotros no éramos ni evangélicos, ni andamos por allí de iglesia en iglesia, a nosotros no nos daba ninguna preocupación de si había infierno, si había cielos. A nosotros nos daba, no nos importaba nada de eso. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero una vez, mi amado, que nosotros nos hicimos, o una vez que el Señor nos llamó, porque es el Señor el que nos pasa por diferentes etapas de nuestra vida religiosa, el Señor, una vez que nos llamó a ser evangélicos, mira, hermanos, la vida como evangélico, al menos la mía, era una preocupación todos los días. Era una preocupación, mi amado, cómo agradar a Dios, cómo hacer para que Dios, cómo pagar un precio, mi amado, como te dije anteriormente, haciendo un sinfín de cosas para yo poder sentirme bien delante de Dios. Hasta que un día, mi amado, vino la bendita gracia, la riqueza de esta gracia. Mi amado, esta gracia es una riqueza. Es una riqueza. Mira la riqueza que es: bienestar, salud, prosperidad. Bienestar, salud, prosperidad. La palabra riqueza es amigo, bien, bueno, completo, dichoso, pacíficamente, pacífico, pasto delicado.
pasto delicado, propicio, prosperidad, salvo, victorioso. Mira, mi amado, todo esto es las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. Paz, bienestar. Paz, bienestar. Salud. Oh, gloria a Dios, mi amado. Salud. Tenemos salud. Gozamos de salud por la fe. Prosperidad. Somos prósperos, hermanos. Somos prósperos. Esto nos da a nosotros las riquezas de su gracia. Amigo. Mira, somos amigos de Dios. Acuérdense, allá en Juan dijo el Señor, ya no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os llamaré amigos, porque todos se los he dado a conocer. Amigo, bien, bien, bien. Esa palabra es muy buena. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. A mí me gusta la palabra bien y excelente. Bien, excelente. Bien, excelente. Bueno, bueno. Bueno, ninguno hay bueno, solo Dios, pero nosotros somos buenos porque estamos unidos al bueno, a Cristo. Dice el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dice que un completo, dice que en Él estamos completos, mi amado. No puede caber allí algo más. En ese saco del Señor Jesús no puede caber nada más. Estamos completos, cumplidos en Él. Dichoso. Dichoso, esta palabra dichoso, mi hermano, es paz. Dichoso es paz. Pacíficamente, somos pacificadores, pacífico, pasto delicado, oído. Y ahí sigue la lista. Todo esto nosotros somos gracias a la gracia de Dios, gracias a la riqueza de su gracia. Mira lo que dice Efesios capítulo 1. Vamos a ver dónde estoy. Efesios capítulo 1, versículo 7. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Oído, mi amado, en quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados. El perdón de pecados, dice, según las riquezas de su gracia. Mi amado, tenemos todo esto según las riquezas de su gracia. La gracia es de Dios, mi amado. Y a Dios le ha placido compartir esta gracia con nosotros. La palabra gracia, mi amado, significa favor, regalo. Se recibe sin merecerlo. Eso significa la palabra gracia. Oído, la palabra gracia. Favor, regalo, se recibe sin merecerlo. Es un favor de Dios. Perdón de una pena. Favor inmerecido. Concesión gratuita. Dios se la ha dado al creyente para un desarrollo espiritual y a todo el que Él está llamando. Mi amado, todo esto es esta maravillosa gracia en la cual nosotros estamos firmes para la gloria del Señor, como dice Romanos capítulo 5, versículo 2. Todo esto es esta gracia, todo esto es las riquezas de su gracia. Dice el versículo, capítulo 1, versículo 18 de Efesios. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas, de la gloria de su herencia en los santos. Mi amado, este versículo hay que volverlo a leer, Dice aquí el apóstol Pablo, que también está dando gracias a Dios, otra oración que él está haciendo. Dice el versículo 18, tú lo puedes leer todo, apenas tengas un momento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Mi amado, tenemos un entendimiento nosotros, pero ese entendimiento tiene que ser despertado por la palabra de Dios. Entonces Pablo dice aquí que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepáis, oído, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado.
para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Gloria al Señor. Mi amado, si Dios no alumbra los ojos de nuestro entendimiento, nosotros no podemos conocer toda esta abundancia que nosotros tenemos y que ya Dios nos la ha dado porque pertenecemos a Cristo. A los que pertenecemos a Cristo, mi amado, oído, a los que pertenecemos a Cristo, Dios nos ha dado toda esta abundancia para su gloria. Para su gloria. Hay un versículo aquí en Primera de Corintios capítulo 3, dice el versículo 21 al 23. Primera Corintios capítulo 3, versículo 21 al 23 dice así: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Oído, mi amado, ninguno se gloría en los hombres, ninguno. ¿Por qué? Porque todo es nuestro, todo es mío, todo es de nosotros. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, por la fe en Cristo, nos pertenece todo. Pero hay que orar para que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros nos demos cuenta de toda esta gloriosa riqueza que Dios nos ha dado. Como dice Efesios 1:18. Efesios 1:18. Dice el versículo 22. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Oído, todo es vuestro, todo es de nosotros. Eso es lo que está diciendo allí el versículo. Todo es de nosotros, todo es tuyo, dice Pablo. Tuyo es todo. ¿Por qué todo es de nosotros? Dice el versículo 23. Y vosotros de Cristo. Allí es donde está, mi amado, el poder del evangelio. Allí es donde está el poder de obtener todas las cosas. Todo es nuestro porque nosotros somos de Cristo. Porque nosotros somos de Cristo, dice el versículo 23, y Cristo de Dios. Pero nosotros somos de Cristo. Mi amado, no pertenecemos a ninguna deidad, ni humana ni no humana. No pertenecemos a ninguna divinidad, llámese como se llame. Hay allí afuera, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 8, dice que allí afuera hay muchos dioses. Hay muchos dioses, allá afuera está plagado eso de dioses, pero para nosotros solo hay un Dios, nada más, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, y nosotros somos por medio de Él. Nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Mi amiga, mi amigo, todo es de nosotros. Todas las riquezas de esta gracia maravillosa que Dios le ha placido dárnosla es porque nosotros somos de Cristo. Así que si tú eres de Cristo, echa mano de esta bendición gloriosa, de estas promesas maravillosas que hay en la palabra de Dios, y estar en ellas todos los días, permanecer fundados y firmes y sin movernos de estas gloriosas riquezas de la gracia de Dios que Él por su sola y maravillosa voluntad nos ha dado. Le plugó, le plació a Dios dárnoslas a nosotros para gloria y alabanza suya. Hermanos, hay que quedar aquí, ya el tiempo se fue, qué rápido se va el tiempo. Estaba leyendo hoy, mi amado, que se están acortando los días. Por eso a mí el tiempo se me da tan rápido, porque se están acortando los días, según la ciencia. Pero gloria a Dios por todo, mi amado, porque somos de Cristo. De Dios es el tiempo. Los tiempos son de Dios y nosotros estamos en el tiempo de Dios. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo, en YouTube y en Facebook, para la gloria de Dios. Tenemos un lugar de reunión en San José Centro.
de las oficinas de AIA, Acueductos y Alcantarillado, 100 metros al sur y 225 metros al este. Allí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. Mi amado, declaro y confieso con todo mi corazón que tú echas mano de las abundantes riquezas de la gracia de Dios para la edificación de tu vida espiritual y de los que te rodean para la gloria de Dios. Bendecidos, buenas noches.